Las 6 involucraban acusaciones de que residentes negros no pertenecían a vecindarios predominantemente blancos. Un hombre paseando a su perro en East Memphis, detenido e interrogado sobre dónde vivía. Un adolescente haciendo skateboarding en Germantown, detenido por invadir aceras públicas. Una mujer regando su césped en Chickasaw Gardens. Se le pidió prueba de residencia. Cada queja terminaba de manera idéntica. Capacitación en resolución de conflictos a la que Ramsey asistió pero nunca internalizó. Una mañana de domingo en Memphis, su patrón de asumir que las personas negras no pertenecían a zonas acomodadas finalmente se enfrentó a alguien que había pasado 3 décadas ganándose su lugar en ese mismo vecindario. Y esa confrontación pondría fin a la carrera de Ramsey, costaría a la ciudad $2.900.000 y expondría a un departamento que había ignorado 6 quejas idénticas en 4 años. Una mujer negra de unos 50 y tantos años, la doctora Simone Harley, estaba parada en la entrada de su modesta casa de un solo piso, revisando su buzón en una tranquila mañana de domingo. Las llaves de su coche en la mano, después de regresar de sus rondas hospitalarias tempranas. Ningún crimen, ninguna invasión, ninguna violación, solo una médica revisando su correo en su propia casa. Pero el oficial Ramsey la vio a través de un filtro tan distorsionado por suposiciones sobre quién pertenece a barrios caros que no pudo procesar a una mujer negra como propietaria legítima. No pudo imaginar que el éxito y la propiedad de bienes no estuvieran limitados por las fronteras raciales que Ramsey imponía en su mente, y no pudo aceptar que la persona a la que estaba a punto de confrontar tenía más derecho a estar en esa propiedad que Ramsey para cuestionarla. Antes de continuar, ¿dónde nos ven? Si es su primera vez aquí, por favor, denle clic al botón de suscribirse. Historias como estas necesitan ser compartidas y su apoyo nos ayuda a sacar a la luz más verdad. Memphis, Tennessee, Central Gardens, un barrio histórico conocido por sus elegantes casas que datan de la década de 1920. Calles arboladas con copas tan densas que crean túneles de sombra y valores de propiedad que reflejan tanto la belleza arquitectónica como el prestigio de la dirección. El área es predominantemente blanca, acomodada y protectora de su exclusividad de maneras tanto habladas como no habladas. Eran las 8:45 de la mañana de un domingo de septiembre. El aire aún estaba fresco antes de que el calor de Tennessee se instalara más tarde. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos. Algunos vecinos salían a pasear perros o a recoger periódicos, el tipo de mañana de domingo tranquila, donde nada dramático suele suceder. La doctora Simone Harley había sido cardióloga en el Baptist Memorial Hospital durante 28 años. 28 años salvando vidas, realizando procedimientos, enseñando a residentes, construyendo una reputación como una de las cardiólogas intervencionistas más hábiles del Mid-South. Había completado la escuela de medicina en Vanderbilt, la residencia en Johns Hopkins, la beca en cardiología intervencionista en la Cleveland Clinic. Había publicado investigaciones, había servido en juntas directivas de hospitales, había formado a una generación de médicos más jóvenes. Sus pacientes confiaban en ella, sus colegas la respetaban, los administradores del hospital la valoraban. Simone había crecido en Memphis, hija de inmigrantes que abrieron un pequeño restaurante en el centro. Había visto a sus padres trabajar 16 horas al día, juntando lo suficiente para enviarla a la universidad. Había sido la primera de su familia en asistir a la escuela de medicina. Había trabajado duro en cada nivel de su formación con una combinación de brillantez y una ética de trabajo implacable. Para cuando cumplió 40 años, era una cardióloga establecida. Para cuando cumplió 50, era una de las mejores en su campo en Memphis. Hace 12 años, había comprado la casa en Central Gardens, una casa de un solo piso bien mantenida, con cimientos de ladrillo, un porche delantero cubierto y un patio pequeño pero cuidadosamente cuidado. La pagó en efectivo, recompensa de décadas de semanas de 100 horas y una cuidadosa planificación financiera.
La había convertido en su santuario, el lugar al que volvía a casa después de días que a menudo comenzaban a las 5 de la mañana y terminaban cerca de la medianoche. Sus vecinos habían sido educados cuando se mudó, algunos amigables, otros distantes. Algunos habían hecho comentarios a lo largo de los años que tenían subtonos que ella reconocía. Sorpresa de que fuera doctora, preguntas sobre si vivía sola, suposiciones sobre cómo podía permitirse la casa. Simone había aprendido a navegar estas microagresiones con gracia, eligiendo sus batallas, enfocándose en su trabajo, en lugar de la política del vecindario. Esa mañana de domingo, Simone había ido al hospital a las 6:30 para sus rondas tempranas, revisando a 2 pacientes postoperatorios antes de ir a casa. Había llegado a su entrada de auto a las 8:40, planeando cambiarse de ropa y trabajar en su jardín antes de que el calor se volviera opresivo. Había salido de su coche y caminado hasta su buzón al final de la entrada de auto para recoger el correo del sábado que no había recogido. Estaba parada en su propia entrada de auto, en su propia propiedad, haciendo algo que hacía varias veces a la semana. Tenía todo el derecho legal a estar allí. Era dueña de la casa, era dueña de la tierra, pagaba los impuestos de propiedad. Pero el oficial Derek Ramsey, respondiendo a una llamada sobre una persona sospechosa, vio algo diferente. Ramsey llevaba 4 años en el Departamento de Policía de Memphis, asignado a patrullar en barrios acomodados durante los últimos 2. Sus supervisores lo describían como concienzudo en la protección de propiedades, lo cual era un código para ser agresivo al interrogar a personas que no encajaban en su imagen mental de quién pertenecía a áreas caras. En 4 años generó 6 quejas formales. Cada una de ellas involucraba a una persona negra en un vecindario predominantemente blanco. Un camión de contratistas estacionado frente a una casa en East Memphis. Ramsey interrogó a los trabajadores, exigió ver sus permisos, llamó al propietario para verificar que habían contratado contratistas negros. Los trabajadores estaban licenciados y eran legítimos. Se presentó una queja desestimada con capacitación en conciencia de diversidad. Un estudiante universitario visitando a su abuela en Germantown. Ramsey lo detuvo mientras caminaba de su coche a la casa. Exigió identificación. Cuestionó si realmente tenía familia en ese vecindario. La abuela del joven salió y confirmó que era su nieto. Se presentó una queja cerrada con un requisito de taller de participación comunitaria. Un agente inmobiliario mostrando una propiedad a clientes en Chickasaw Gardens. Ramsey se acercó, cuestionó si tenían permiso para estar allí, pidió identificación al agente negro, pero no a los clientes blancos. El agente tenía autorización del listado. Se presentó una queja resuelta con capacitación en sesgos implícitos. El patrón era claro. Personas negras en barrios blancos. Ramsey asume que no pertenecen. Ramsey interroga, exige pruebas, crea confrontaciones, se presentan quejas, se asigna capacitación. Ninguna consecuencia real, ninguna rendición de cuentas real. El Departamento de Policía de Memphis tenía un archivo sobre Ramsey que documentaba estas 6 quejas a lo largo de 4 años. Eso es un promedio de 1.5 quejas por año, todas siguiendo el mismo patrón. Pero el departamento trató cada incidente de forma aislada, nunca conectándolos en el patrón obvio que formaban. Así que Ramsey continuó patrullando, continuando interrogando, continuando asumiendo. Esa mañana, Ramsey recibió una llamada de la central. Se reportó una persona sospechosa en Central Gardens. El informante declaró que una mujer negra desconocida estaba en una entrada de auto en Carr Avenue. El informante creía que podría tratarse de un robo o una invasión. El informante insistió en que la dueña era una mujer blanca de edad avanzada. Ramsey respondió en minutos. Esta era su especialidad: proteger propiedades, mantener los vecindarios seguros, investigar actividades sospechosas. Se detuvo en Carr Avenue e inmediatamente vio lo que el informante había reportado. Una mujer negra parada en un buzón en la entrada de una casa suburbana ordenada. En la mente de Ramsey, esto no cuadraba.
Central Gardens, casa bien cuidada, mujer negra. Algo anda mal. No consideró que la mujer pudiera ser la dueña de la casa. No pensó en los numerosos profesionales negros que se habían mudado a barrios de Memphis, históricamente blancos en las últimas décadas. No cuestionó la suposición del informante de que la dueña debía ser blanca. Simplemente respondió basándose en su patrón. Ve a una persona negra en un barrio blanco. Asume que no pertenece. Interviene. Ramsey detuvo su patrulla junto a la acera y salió. ¿Creen que los oficiales deberían verificar la propiedad antes de confrontar a las personas en sus propias entradas? Dejen su respuesta abajo. Simón acababa de sacar varios papeles del buzón cuando oyó cerrar la puerta del coche. Se giró y vio un coche de policía. Su corazón se hundió de inmediato. Había oído historias de otros propietarios negros en vecindarios predominantemente blancos. Historias sobre ser interrogados, sobre tener que demostrar que vivían en sus propias casas. Nunca pensó que le pasaría a ella. El oficial se acercó con la mano apoyada cerca de su radio. «Señora, tiene que abandonar esta propiedad». Simón parpadeó, procesando lo absurdo de la declaración. «Disculpe, yo vivo aquí». El dueño de la propiedad reportó que alguien estaba invadiendo. Simón sintió que la ira subía, pero mantuvo la voz controlada. «Yo soy la dueña. Esta es mi casa». La expresión de Ramsey no cambió. Quien llamó dijo: «La dueña es una mujer blanca de edad avanzada. Usted no encaja exactamente con esa descripción, ¿verdad?». Quien llamó está equivocado. «Soy la doctora Simone Harley. He vivido aquí 12 años». Señaló la casa. «Este es mi hogar. Yo soy dueña. Mi nombre está en la escritura». «Doctora, ¿eh?» «Claro que sí. Aquí es donde las suposiciones se convierten en acusaciones». El oficial Derek Ramsey había respondido a una llamada de un vecino que había hecho una suposición basada en la raza. Ese vecino nunca había conocido a Simón, nunca le había hablado, pero había decidido que una mujer negra en esa entrada de auto no debía pertenecer. Y Ramsey, en lugar de cuestionar esa suposición, la reforzó. «Oficial, no me voy a ir de mi propia propiedad. Si necesita verificar algo, consulte los registros de propiedad. Mi nombre está en la escritura. He sido dueña de esta casa desde 2011. Soy cardióloga en Baptist Memorial. He vivido en Memphis toda mi vida. Aléjese de la propiedad mientras verifico su reclamo». La compostura profesional de Simón se agrietó. «¿Mi reclamo? Esta es mi casa. Estoy parada en mi propia entrada de auto. Mire este correo». Levantó la pila que acababa de recoger. «Todo está dirigido a la doctora Simone Harley en esta dirección porque vivo aquí». «Señora, necesito que...» «¿Quién llamó? ¿Fue la señora Henderson de al lado? ¿La mujer que ha vivido aquí 3 años y que nunca se ha presentado? ¿O fue alguien más que no puede creer que una mujer negra sea dueña de una casa en Central Gardens?» La expresión de Ramsey se endureció. «No puedo revelar quién llamó». «Por supuesto no puede, porque entonces sabría exactamente qué vecino asumió que yo era una criminal solo por revisar mi correo». Un coche disminuyó la velocidad al pasar. El conductor, un hombre blanco de edad avanzada, bajó la ventanilla. «¿Todo bien, oficial?» Ramsey se giró. «Solo investigando una llamada, señor. Esa es la doctora Hartley. Ella vive allí. Ha vivido allí por años. Es cardióloga». El hombre miró a Simón. «Simón, ¿hay algún problema?» La voz de Simón transmitía gratitud y frustración. El oficial Ramsey recibió una llamada de que estaba invadiendo mi propia entrada de auto. La expresión del hombre cambió a disgusto. «Eso es ridículo». «Oficial, ella es dueña de esa casa. Verifique los registros si no le cree, pero no la obligue a demostrar que pertenece a su propia casa». Se alejó conduciendo, sacudiendo la cabeza. Ramsey lo observó irse. Luego se volvió hacia Simón, su certeza sacudida, pero su orgullo intacto. «Todavía necesito verificar. Entonces verificaré. Llame a su supervisor. Consulte los registros de propiedad. Haga lo que tenga que hacer, pero yo no me voy a ir de mi entrada de auto, y no voy a ser tratada como una criminal por revisar mi correo». Ramsey extendió la mano hacia su radio. «Central,
Necesito un supervisor en 2847 Carr Avenue y haga una verificación de registros de propiedad de esta dirección. En 7 minutos llegó el vehículo de un supervisor. El sargento Donald Williams bajó del coche, un veterano de 32 años que había trabajado en Memphis el tiempo suficiente para haber visto este mismo escenario desarrollarse demasiadas veces. Había leído el archivo de quejas de Ramsey. Había recomendado disciplina después de la queja número 4. Había sido desautorizado por el personal de mando, que no quería lidiar con la oposición del sindicato. Se acercó e inmediatamente evaluó la situación. Una casa bien mantenida. Una mujer parada con calma con correo en las manos. Un coche patrulla bloqueando la entrada de auto. Ningún signo de actividad criminal, ningún signo de nada, excepto una mala llamada y un peor juicio. Ramsey, ¿qué está pasando? Llamada anónima sobre invasión. La persona dice ser la dueña, pero quien llamó dijo... No me importa lo que dijo quien llamó. Williams se dirigió a Simón. Señora, soy el sargento Williams. Me disculpo por esta interacción. ¿Es usted la dueña? La voz de Simón era firme, pero llevaba el peso de su agotamiento ante la situación. Sí, mi nombre es doctora Simone Hartley. He sido dueña de esta casa durante 12 años. Soy cardióloga en Baptist Memorial. Estaba revisando mi correo cuando el oficial Ramsey se detuvo y me dijo que abandonara mi propia propiedad. Williams sacó su teléfono y accedió rápidamente a la base de datos de registros de propiedad del condado de Shelby, propiedad en 2847 Carr Avenue. Simone Hartley. Fecha de compra 2011, sin gravámenes. Impuestos al día. Todo legítimo. Se volvió hacia Ramsey con frustración apenas contenida. Ella es la dueña. Los registros de propiedad lo confirman. ¿Por qué no verificó esto antes de confrontarla? Quien llamó estaba equivocado, y usted debería haber verificado antes de acusar a alguien de invadir su propia propiedad. Williams se volvió hacia Simón. Doctora Hartley, le pido sinceras disculpas. Esto no debería haber sucedido. El oficial Ramsey respondió a una llamada sin la debida verificación. Si desea presentar una queja, le proporcionaré toda la información necesaria. Simón miró a Ramsey, luego a Williams. Sargento, esta es la 6ª vez en 12 años que me cuestionan en este vecindario. Empresas de seguridad preguntando si soy el ama de llaves. Vecinos preguntando si estoy visitando a alguien. Un oficial de policía diciéndome que me vaya de mi propia entrada de auto. Soy médica, salvo vidas para ganarme la vida. Y no puedo revisar mi correo sin que me traten como si no perteneciera aquí. Otra vecina salió de enfrente, una mujer blanca de unos 70 años. ¿Está Simón bien? ¿Por qué está la policía aquí? Williams se dirigió a ella. Señora, ¿usted llamó sobre una persona sospechosa? No. Simón ha vivido aquí por años. Es maravillosa. ¿Quién llamó? La pregunta quedó en el aire. Alguien en este vecindario había visto a Simón en su entrada de auto y había llamado a la policía. Alguien había asumido criminalidad basándose en nada más que su presencia, y esa persona permanecería anónima mientras Simón lidiaba con las consecuencias. ¿Deberían los vecinos enfrentar consecuencias por falsos informes policiales basados en suposiciones raciales? Déjenme saber qué piensan. Williams habló por radio. Central, cancele esa verificación de propiedad. Propietaria verificada. No se necesitan más acciones. Se volvió hacia Ramsey. Insignia y radio. Está en licencia administrativa pendiente de investigación. El rostro de Ramsey se puso pálido. Sargento, estaba respondiendo a una llamada. Respondió a una llamada y no hizo ningún intento de verificar la información antes de confrontar a una propietaria. Esta es su 6ª queja en 4 años. Las 6 involucran el mismo patrón. Está patrullando hasta que esto sea investigado. Insignia y radio. Ahora. Ramsey las entregó con las manos temblando. Williams se dirigió a Simón nuevamente. Doctora Hartley, el departamento llevará a cabo una investigación completa.
Tendrá acceso a todos los informes y grabaciones, y lamento personalmente que esto haya sucedido. Simón asintió lentamente. Sargento, aprecio su respuesta, pero necesito que entienda que esto no se trata solo del oficial Ramsey. Se trata de un sistema que permite a los oficiales acumular 6 quejas sin consecuencias. Se trata de vecinos que llaman a la policía a personas negras por existir en espacios que poseen. Se trata de ser propietaria durante 12 años y todavía tener que demostrar que pertenezco. Para esa noche, Simón había contactado a un abogado. Para el lunes por la mañana, las noticias locales cubrían la historia. Cardióloga confrontada por la policía en su propia entrada de auto. Oficial de Memphis cuestiona la legitimidad de propietarios negros. Doctora, le dicen que abandone su propia propiedad después de la llamada de los vecinos. La comunidad médica respondió de inmediato. Baptist Memorial emitió un comunicado apoyando a la doctora Hartley. La Memphis Medical Society condenó el incidente. Sus pacientes comenzaron a compartir sus experiencias con ella. Historias de una médica que les había salvado la vida, que había trabajado días festivos y fines de semana, que se había ganado cada pizca de respeto que comandaba. Organizaciones de derechos civiles ofrecieron apoyo. La NAACP pidió acción inmediata. La ACLU documentó el incidente como parte de un patrón de perfil racial en los barrios acomodados de Memphis. Simón presentó una demanda 3 semanas después, nombrando al oficial Derek Ramsey, a sus supervisores que habían ignorado 6 quejas y al Departamento de Policía de Memphis. Las alegaciones eran específicas: perfil racial y discriminación, detención ilegal, acoso, violación de derechos de propiedad y protecciones de la Cuarta Enmienda, imposición intencional de angustia emocional, indiferencia deliberada ante el patrón de detenciones discriminatorias de Ramsey. La denuncia incluía el historial completo de Ramsey: 6 quejas en 4 años. Las 6 involucraban a residentes negros en barrios blancos. Todas desestimadas con capacitación que nunca cambió el comportamiento. Los abogados de la ciudad de Memphis revisaron el caso. Los registros de propiedad probaron la propiedad. Las declaraciones de testigos corroboraron el relato. Ramsey no tenía base legal para exigir que Simón abandonara su propia propiedad. El patrón de quejas mostraba indiferencia deliberada por parte del departamento. La ciudad llegó a un acuerdo 18 meses después. $2.900.000 pagados a la doctora Simone Hartley, uno de los acuerdos más grandes en la historia de Memphis por una detención ilegal en propiedad privada. El oficial Derek Ramsey fue despedido 10 semanas después del incidente. La carta de despido fue directa. El oficial Ramsey participó en perfil racial de una propietaria en propiedad privada. Exigió a la doctora Hartley que abandonara su propia entrada de auto basándose en una llamada anónima sin verificar. No realizó una verificación básica antes de confrontar a una propietaria. Su patrón de conducta similar, documentado a través de 6 quejas en 4 años, demuestra incapacidad para servir sin sesgos raciales. Empleo terminado inmediatamente. El nombre de Ramsey entró en el Índice Nacional de Desertificación. Su carrera de 4 años en la aplicación de la ley terminó. El sindicato intentó impugnar el despido. La ciudad proporcionó el archivo de quejas de Ramsey, declaraciones de testigos y registros de propiedad. El sindicato retiró la apelación después de revisar la evidencia. Ramsey emitió una breve declaración. Cometí graves errores y permití que las suposiciones guiaran mis acciones. Me disculpo con la doctora Hartley. Simón testificó ante el Consejo Municipal de Memphis. Soy médica. He dedicado mi vida a curar personas. He trabajado 80 horas a la semana durante 28 años. Compré mi casa con dinero que gané a través de décadas de servicio a esta comunidad. Y el oficial Ramsey me dijo que abandonara mi propia entrada de auto porque alguien llamó y dijo que la dueña debía ser blanca. 6 quejas en 4 años. Todas en barrios blancos. Eso no es mala suerte. Eso es un patrón. Un patrón que su departamento ignoró hasta que apuntó a alguien con recursos para defenderse. Hizo una pausa.
$2.900.000 es lo que cuesta abordar finalmente el patrón de 4 años de un oficial. Pero el dinero no borra haber sido tratada como una criminal en tu propia entrada de auto. No borra la humillación de tener vecinos viéndote demostrar que eres dueña de tu casa, y no evita que el próximo oficial con 6 quejas haga lo mismo. El Departamento de Policía de Memphis implementó reformas 10 meses después. Verificación obligatoria del registro de propiedad antes de presentar acusaciones de allanamiento en propiedad privada, investigación automática ante 3 quejas similares, revisión de grabaciones de cámaras corporales para todas las confrontaciones residenciales. Programa de enlace comunitario que conecta a los agentes con residentes de diversos vecindarios. Rendición de cuentas del mando para los agentes con patrones documentados. ¿Por qué los departamentos tratan cada queja de forma aislada en lugar de reconocer patrones? Comenta tus ideas. Esto no se trataba de una mañana de domingo. Se trataba de un departamento que permitió que Derek Ramsey acumulara 6 quejas mostrando exactamente el mismo prejuicio sin conectarlas en el patrón que formaban. Las quejas estaban documentadas. El patrón era obvio, pero el Departamento de Policía de Memphis trató cada incidente por separado, sin reconocer nunca que 6 quejas idénticas en 4 años significaban un fallo sistémico, no errores aislados. La doctora Simone Hartley pagó el precio. Confrontada en su propia entrada de auto, obligada a demostrar que era dueña de su propia casa, tratada como una intrusa en una propiedad que había comprado con décadas de dinero ganado con esfuerzo. La carrera de Derek Ramsey ha terminado. Esa es la consecuencia. La ciudad pagó $2.900.000. Esa es la rendición de cuentas. Pero esas medidas llegaron después de 6 quejas y 4 años del mismo comportamiento. 4 años de víctimas que no tenían títulos médicos o escrituras de propiedad para mostrar. 4 años de personas interrogadas por caminar, existir, vivir en los vecindarios en los que Ramsey pensaba que no pertenecían. La verdadera pregunta es ¿qué cambia ahora? ¿Conectan los departamentos los puntos en la tercera queja en lugar de esperar hasta la sexta? ¿Reconocen los patrones cuando los agentes atacan repetidamente a la misma demografía en el mismo contexto? ¿Priorizan proteger a los ciudadanos sobre proteger a los agentes con prejuicios claros? Porque si no arreglamos el sistema que mantuvo a Derek Ramsey patrullando durante 4 años a través de 6 quejas idénticas, si no abordamos la cultura que considera el reconocimiento de patrones como opcional, entonces solo estamos esperando al próximo agente con 6 quejas, la próxima víctima, el próximo médico a quien se le dice que abandone su propia entrada de auto. Comenta si esto debería ser obligatorio. 3 quejas similares dentro de 3 años activan una investigación automática y posible despido. No más tratamiento aislado. El reconocimiento de patrones se convierte en política. Y si crees que estas historias importan, si piensas que 6 quejas a lo largo de 4 años deberían haber resultado en acción después de la tercera queja, entonces haz clic en ese botón de suscripción. Estamos exponiendo a los departamentos que ignoran patrones obvios. Estamos exigiendo mejoras. Estamos luchando por los propietarios que merecen existir en sus propias entradas de auto sin tener que demostrar que pertenecen. Esto no se trata de un solo agente o un solo médico. Se trata de sistemas que permiten que los patrones continúen y de las personas que pagan el precio de esa ceguera voluntaria.